¿Alguna vez en tus darkest dreams tú pensaste que hubiera una posibilidad de guerra en la OTAN, dentro de la OTAN? Si tú eres un fiscal federal hoy, Carlos, vamos a radicarle cargo a la esposa de la señora que mató a la gente del ICE ahí en Minneapolis. Obviamente tú dices, bueno, el jefe me mandó, tengo que hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que dentro de 3 años va a venir los demócratas, quizás, a ser presidente, y entonces tú eres el que vas a ser investigado y sacado de la posición, como le pasó a toda la gente que trabajaba en el FBI o que trabajaba en Fiscalía Federal, que investigaron los casos de Trump. Pues todos los fiscales renunciaron. Todos se fueron. 6 fiscales federales en Minneapolis se fueron. Porque es que tú estás utilizando el sistema para perseguir a la gente con la que no estás de acuerdo. Y eso, mientras tú estés en el poder, ¡ay, qué bonito! Trump, dentro de su esfera de influencia, ha dejado claro que Estados Unidos sigue siendo la superpotencia número 1 del mundo, aunque China es un poder económico, tiene milicia, pero no le llega todavía a Estados Unidos. Estados Unidos ha dejado claro que tiene el poder unilateral de hacer cosas que ningún otro país puede hacer. Make America great again. Vamos a tener una conversación sobre Venezuela, Groenlandia, y yo quisiera hablar del futuro de Puerto Rico dentro de ese nuevo orden mundial. Pero hay algo que me preocupa más que cualquier otra cosa. Hoy tenemos noticias de que China está firmando un acuerdo con Canadá. Alemania está visitando a Xi Jinping en China. El Reino Unido, Inglaterra, el primer ministro fue a China. Corea del Sur fue a China. Y China se está vendiendo como que yo te prometo estabilidad y seguridad. Yo no me voy a meter en tus cosas internas, tú brega tus cosas, pero puedes negociar conmigo. Juega pelota conmigo. En este nuevo orden mundial, ¿está Donald Trump realmente ganando? Porque nuestra impresión es que Trump le han salido todas. Pero cuando tú miras ese realineamiento y esas conversaciones, y de repente la OTAN va a Groenlandia y dice, no, espérate, hasta aquí llegamos. El ejército de Europa envió soldados a Groenlandia diciendo a Estados Unidos, no vas a poder hacer esto. ¿Realmente en este nuevo orden mundial está ganando Trump o está perdiendo Estados Unidos? Bueno, te voy a contestar de esta manera. A corto plazo, está ganando Trump. ¿En qué sentido? Si lo miras puramente en realpolitik, yo no estoy haciendo un juicio de la corrección o la moralidad, incluso la legalidad de las acciones de Trump. Estoy diciendo desde el punto de vista político, Trump, dentro de su esfera de influencia, ha dejado claro que Estados Unidos sigue siendo la superpotencia número 1 del mundo, aunque China es un poder económico, tiene milicia, pero no le llega todavía a Estados Unidos. Estados Unidos ha dejado claro que tiene el poder unilateral de hacer cosas que ningún otro país puede hacer. Bien. ¿Por qué a corto plazo? Pues porque a corto plazo eso manda un mensaje donde, si tú notas, casi todos los países están alineándose, buscando acomodo, mucho. Pero a la misma vez, a largo plazo, yo creo que sí le ha hecho una escisión, le ha hecho un daño a la posición de Estados Unidos como ese poder al que tú puedes recurrir para que sostenga el orden internacional, las leyes, incluso te proteja como un país independiente y soberano. Eso ya Estados Unidos lo ha perdido. Y lo que ha provocado rápidamente, o sea, esto ha sido una cosa de, o sea, ¿cuánto lleva Trump en la presidencia? 1 año. Si tú me hubieras dicho, si tú hubieras consultado que hace 1 año que los países europeos iban a movilizar tropas a Groenlandia ante un posible ataque de los Estados Unidos, era loco. Todo el mundo iba a decir, es una locura. Carlos, la posición de China es la obvia, pero los países realmente pueden confiar en China, porque tú me estabas diciendo, y es verdad, a corto plazo gana Trump. A largo plazo, pues hay un realineamiento. Hay un realineamiento. Pero realmente tú puedes confiar en China, que ha sido el país que ha hecho y deshecho. Sí. Bueno, es una gran pregunta, porque China es un país que también hay que reconocer que no tiene un nivel de larga experiencia de este tipo de relaciones
geopolíticas a largo plazo. Porque China, para que nadie se confunda, antes de que existiera Europa existía el imperio chino. Y era el imperio más grande del universo. Lo que pasa es que en Europa pues se vinieron a enterar con Marco Polo. ¿Qué pasa? Luego China tuvo una serie de intervenciones de países extranjeros, incluyendo a Japón, a Rusia, que invadieron China y oprimieron a China. No fue hasta la revolución de Mao Zedong y todo lo que pasó después con el comunismo chino, que de pronto China en los pasados 30 años se ha convertido en un milagro económico. O sea, entonces, ¿por qué yo digo eso? No es para que tenemos que repasar la historia siempre, es que es un país que está experimentando ahora con convertirse en una potencia global. ¿Qué pasa? La tradición china reciente es una tradición de mucha mesura, de mucha medición, de mucha planificación para lograr unos resultados. Y ellos deben estar viendo una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad que le ofrece esta situación de Trump? Y es que no había manera de que tú en un tiempo con un presidente, digamos, como el mismo Bill Clinton o como Bush o como el mismo Obama, era impensable que tú te ibas a sentir más cómodo yendo a China. Pero cuando Estados Unidos en serio empieza a decir, no, pues la próxima es Canadá, que la vamos a convertir en un estado, los canadienses se toman eso en serio. Y han hecho un cambio de política internacional donde se han acercado a China luego de estar peleando con China. Ellos tuvieron una ruptura porque ellos apresaron a unos comerciantes, gente de negocios chinos que supuestamente estaban en inteligencia. Eso se quedó atrás. ¿Por qué? Porque la idea es, yo no sé si Trump se atreva, pero ¿qué pasa si luego viene J.D. Vance y sí se atreve? Yo me tengo que preparar desde ahora. Entonces los países han comenzado a ver a Estados Unidos como una amenaza. De hecho, hay un grupo que se llama Eurasian Group que tiene mucha reputación sobre los riesgos globales para los países. Y adivina cuál es el riesgo número 1 que identificaron. No me tienes que... Donald Trump es el riesgo más grande. ¿Por qué? Porque lo que pasó con Maduro, que a nosotros nos puede simpatizar, porque salimos de un dictador que era un problema, que había abusado de los derechos, todas esas cosas. Pero lo que hizo y las razones que dio para hacerlo, y luego, Jay, añadir que lo próximo es Groenlandia, que es un territorio, bueno, realmente es una jurisdicción autónoma dentro del reino de Dinamarca. Eso es lo que es Groenlandia. Y decir, bueno, es que nosotros lo necesitamos. Ajá, pues yo también necesito un Porsche, pero no me puedo quedar con el del vecino. ¿Entiendes? Tú lo necesitas y ese es el criterio. Yo también necesito un jet privado. Pues yo no puedo ir y decirle, Benito, dame tu jet privado. Eso no funciona así. Mira, Carlos, tengo aquí la página de Eurasia Group y dice, Trump is attempting to dismantle checks on his power, capture the machinery of government, and weaponize it against his enemies, making the United States the principal source of global risk in 2026. O sea, literalmente, estos son los grandes pensadores de la Europa y Estados Unidos. La gente que entrevista a Fareed Zakaria, esta gente que se dedica literalmente a estudiar esto y está diciendo, mira, el riesgo número 1 del mundo se llama Donald Trump y Estados Unidos ahora mismo. Y la posibilidad real de esta revolución, porque Trump está eliminando todos los check and balances, o sea, todas las cosas que detienen su poder. Sí. Y el Tribunal Supremo hasta ahora lo ha permitido. Dicho sea de paso, el Banco de la Reserva Federal parece ser la excepción. Eso tenemos que hablar del Banco de la Reserva Federal, el famoso FED, porque lo que ha ocurrido en la pasada semana es algo que desde la creación del FED en 1913, o creo que fue en el 13, no había ocurrido. Y yo creo que vale la pena que lo comentemos tú y yo. Primero, ¿qué hace el FED? Porque el FED vamos a decir que es el Banco Central de los Estados Unidos, pero tiene una misión bien específica en el esquema económico de los Estados Unidos, porque a la misma vez que establece la política monetaria,
Cuando tú dices política monetaria, de lo que estamos hablando es cuáles son los intereses, cuánto vale el dinero, a cuánto tú puedes coger prestado. Si tú tienes una tarjeta de crédito, los intereses bajan o suben. Si tú vas al banco a pedir un préstamo comercial, ¿a cuánto está? Si vas a comprar una casa, todo eso es directamente el producto de las políticas que establece el Federal Reserve. Y a la misma vez tiene la capacidad de establecer la política financiera de los bancos en Estados Unidos y sirve como un pagador último de los Estados Unidos. Cuando hay asuntos de pago de deuda, el Fed es quien paga. Es el banco de los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la misión legal? Esto es importante y porque hay que dedicarle tiempo al Fed. Y es que cuando aquí hablamos de qué va a hacer la gobernadora o qué va a hacer un legislador, nada de lo que ellos hagan es más importante que lo que hace el Fed. El Fed, además, tiene dos misiones según la ley. Una es maximizar el trabajo, el mercado laboral. Mientras más personas estén empleadas, mejor vamos a evaluar al Fed. Y dos, el costo de vida. Cuando usted escucha, no hay que bregar con el costo de vida. ¿Qué es el costo de vida? Bueno, ¿cuánto usted puede comprar con el dinero disponible? El ente más importante para decidir eso es el Fed. Quedamos claros. Y tiene una estructura que es interesante entenderla. Tiene un chair, que es Powell. Tiene un board, una junta que está en Washington, pero tiene 12 regiones a través de los Estados Unidos. O sea, que opera de una forma federalizada. En esas regiones, pues hay unas decisiones regionales que se toman, pero luego las más importantes se toman en Washington. Y así es como funciona el Fed. Durante prácticamente toda la historia reciente de los Estados Unidos, desde su creación en 1913, el Fed se ha reconocido como un ente independiente de lo que quiera el presidente o el Congreso, por una razón. ¿Por qué? ¿Y por qué el Fed tiene ese poder? Porque descubrieron que si tú dejas que los políticos decidan, no, baja los intereses ahora porque vienen las elecciones, lo que hacen es que crean burbujas artificiales, pero luego se despeña la economía. Y lo que quiere el Fed es, a base de la data, del consumo, de la producción, de la capacidad económica, ajustar eso para que no se dispare ni la inflación, el costo del dinero, pero tampoco se afecte la economía. Y no se ponga... ¿Qué quiere Trump? ¿Qué quiere Trump? Quiere una economía mucho más caliente. Caliente es, bájame los intereses, que la gente tenga más dinero disponible y que de aquí a los midterms esa economía explote. Pero esos brincos a veces tienen el efecto de un crash. Y eso es lo que quiere buscar evitar el Fed. Te estoy dando el resumen. ¿Qué quiere Trump? Quiere votar a Powell. Es decir, mira, y lo insulta y dice, él nombró, y dice que es un jerk. Y lo dijo así mismo, that's a jerk. Y dice mil cosas de Powell. Quiere votarlo porque Powell dice, es que yo he hecho unos ajustes, pero nosotros no estamos en posición de hacer unos recortes que luego calienten la economía a tal punto que se te dispare la inflación y que se te dispare realmente no solamente el costo de vida, sino que te pueda crear un crash. Ok, esa es la situación. Powell dijo, pues, esa es tu opinión, yo tengo la mía, sigue para adelante. Pero, ¿qué pasó? La semana pasada, el viernes, el Departamento de Justicia, a través de una decisión de una fiscal que se llama Pirro, creo que Jeanine Pirro, muy amiga de Trump. No. Muy amiga. Amigos somos nosotros. Sí. Panita. O sea, Melania y ella, mucha distancia. Ella dijo, y es una política, corrió. O sea, ella era la analista político de Fox, ex juez, que era, o sea, honestly, para mí era la más, ni Hannity. Era la más pro Trump. Era la más pro Trump. O sea, literalmente era más que Hannity. O sea, más que Marjorie Taylor Greene antes de la ruptura, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo contigo. Hay una relación muy, muy estrecha. Ella era política, corrió contra Cuomo y perdió. Y es una figura totalmente trumpista. Y de pronto, esta fiscal abre un proceso de gran jurado federal. Ustedes saben que solo gran jurado, un fiscal puede iniciar un gran jurado.
Y ha empezado con ese gran jurado a presentar sopinas, órdenes de allanamiento y de producción de documentos en el Fed. En el Fed. O sea, esto, si vuelvo y digo, es que no, casi es imposible pensar que de pronto el Departamento de Justicia. ¿Y por qué? Y tú dirás, pero bueno, ¿qué habrán hecho? ¿Qué hizo el Fed? Porque nadie está por encima de la ley, claro que no. Pero es que pasó algo. El Fed mandó a reparar y a remozar, y básicamente rehacer el edificio del Fed. Y de una obra que iba a costar, qué sé yo, $1 billón, está casi por 2 billones. 2 billones y medio. 2 billones y medio. O sea, se te disparó. Entonces, Trump al principio lo que hizo fue, eso me demuestra que Powell es una de dos cosas. O es un inepto y no sabe administrar, o es corrupto. ¿Es corrupto o inepto? ¿Tú has oído eso? ¿Es corrupto o inepto? Y entonces, él parece que está fiscal, ya sea con el aval o sin el aval. Yo dudo que algo como eso se haga sin el aval de Casa Blanca. Ha comenzado esta investigación criminal. Hasta ahí estamos navegando aguas que nunca se habían navegado en Estados Unidos, porque nadie duda de que la única razón de presentar una investigación criminal sobre esto es ponerle presión a Powell o inclusive sacar a Powell antes de tiempo para que Trump pueda nombrar un nuevo presidente del Fed. ¿Qué pasa? Ese es el uso más burdo del aparato de justicia del gobierno, del Departamento de Justicia, para perseguir los que no están con Trump o los que él quiere sacar del medio. O sea, eso es, ahí hay una línea directa. Pero ocurrió algo que también demuestra los límites de Trump. Y me lleva a la pregunta tuya. Si Trump en esto está ganando o perdiendo. Powell ha hecho un video, qué sé yo, poco más de 2 minutos. Bestial. Histórico. Histórico. Dentro de 200 años vas a mirar eso. Yo estoy de acuerdo contigo, y por eso a veces los que nos ven en este programa y nos escuchan, nos ven que nos entusiasmamos con cosas que a lo mejor usted no ve en la prensa local o no está pendiente, pero estos son cosas que luego se van a recordar como aquí fue que cambió todo. Powell ha hecho un discurso con un tono perfecto, porque es obvio que está bien asesorado. Además es un tipo muy sofisticado, inteligente, que tiene defensores en el grupo de Trump, porque Bessent, por ejemplo, el secretario del Tesoro de Trump, le había dicho a Trump, no se pongan con eso. Y estaba bien frustrado, según los reportes, con esa investigación criminal. Y entonces Powell ha dicho, sí, se dejó de chiquita y dijo directamente, la única razón por qué esta investigación se está dando y estos sopinas se llevaron a cabo es para ponerle presión al Fed y para derrotar el principio de independencia del Fed. Y nosotros entendemos que esto es una situación crítica y básicamente lo que dijo fue, esto es culpa de Trump, pero no vamos a ceder. Mira, 2 cosas que creo importantes. Si fuera solo con Powell, pues quizás uno diría, bueno, pasa con ficha. Pero pasó también con Lisa Cook. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos hablando de que ya van 2, más una tercera persona que se le acaba el nombramiento también, pues también Trump básicamente le presionó y se fue. En el caso de la otra gobernadora del Fed, que son 12 gobernadores, ¿verdad? Y el chair. En el caso de estos gobernadores que son nombrados, son personas que normalmente están totalmente alejados de lo que es la palestra pública, etcétera. Y es bien importante porque si usted hoy paga una cantidad de interés, no está del todo fijada por el Fed. La tasa, por ejemplo, hipotecaria está más atada a la nota de 10 años. Pero la tasa por la cual esa nota de 10 años llega a ser lo que es, muchas veces está así, determinada por a cuánto se prestan los bancos. Y básicamente el Fed lo que hace es que dice, bancos, ustedes tienen un montón de necesidad de liquidez.
De hecho, en la clase de finanzas, mi bachillerato obviamente es en eso, hay una clase completa de esto. O sea, eso es como, porque literalmente la oferta monetaria. Pero imagínate, vamos a subrayar eso. Una clase completa sobre el tema del impacto del Fed en la política monetaria. Porque la política monetaria y por qué se quiere que los políticos no lo dirijan, porque literalmente pueden provocar inflaciones, las hiperinflaciones como las de Argentina, como las de Turquía, como las de Venezuela, como las de Botswana. Estamos hablando de hiperinflaciones de que en la mañana el pan vale 1 centavo y en la tarde vale 10. O sea, no estoy exagerando, eso pasa en muchos países. O sea, Sí. y por eso tú quieres evitar totalmente ese tipo de intervención. Yo sé que nosotros no entendemos eso porque nosotros nos imaginamos un mundo donde ocurre un corralito. Pero, o sea, de verdad, Carlos, es que nosotros no, es que no, tú tienes que vivirlo para entenderlo. O sea, eso son de esas cosas que yo mismo lo hablo y digo, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo funcionará? Y yo estudié el tema, o sea, y de nuevo, mis estudios universitarios son en esto, pero o sea, es como que tú tengas $1 y que vas en la mañana y ese dólar te compra 1 libra de pan y un café y por la tarde te cobra una media libra de pan y no el café. Tan sencillo. Así de simple, porque tú te pones a jugar con el valor de la moneda. Y obviamente, mucha gente va a decir, Jay, con el dólar eso no puede pasar porque el dólar es la moneda de cuño y de referencia. Yo le digo, sí, y la libra esterlina lo era antes. O sea que... Bueno, pero es la moneda de referencia por esto. Precisamente porque tiene estabilidad. Porque no puedes, un político, para ganar una elección, no puede hacer una manipulación dramática para que tú te sientas rico. Luego vas, votas por él y luego estás 4 años de miseria. De acuerdo. O sea, es precisamente por eso. Y de hecho, te voy a añadir algo y estoy seguro que tú lo conoces porque lo estudiaste. Incluso los más furibundos defensores del libre comercio y de la desregulación, como por ejemplo Milton Friedman, no tenían la babilla de decir eliminen el FED. Tanto así no. Decían, bueno, eso debería sistematizarse, deben haber unos estándares, unos criterios mucho más establecidos. Pero Wall Street, todo el sistema financiero prefiere, aunque no quieren regulación en más nada, prefieren tener al Fed porque ya conocen que eso puede ser aburrido, puede ser que no sean excitantes, pero le dan una estabilidad al sistema y evitan que haya lo que había antes del Fed. De hecho, lo que creó al Fed fueron una serie de pánicos donde los bancos se quedaban sin dinero. Luego el Fed fracasó en la Gran Depresión porque no la vio venir y entonces también se acabó el dinero y hubo todo eso. Pero desde después de la Gran Depresión hay que reconocerle al Fed que en muchos momentos ha evitado la debacle más grande. Incluso una de las acusaciones grandes que se hacen a todo el sistema financiero es: esto es un grupito de gente super elite que no están con el pueblo y que deciden el futuro de la gente. Sí. Porque la alternativa, mira cómo lo ven nosotros no tenemos eso. O sea, Puerto Rico vive bajo la sombra del Fed, pero aquí nadie piensa en eso. O sea, muy poca gente. Bueno, los presidentes de los bancos y cuidado. Piensan en él, pero más nadie. Y la gente que por la regulación que conlleva. Por la regulación. Pero pensar en, ok, ¿por qué esto es importante? Es importante porque el día que gente como Trump o gente como los que sean, el que sea, porque vamos a decir que esto puede cortar para cualquiera, republicano o demócrata, quiere mover la aguja políticamente, bájate los intereses al 0%. O sea, tírate algo bien dramático, de pronto todo el mundo puede comprar, eso calienta la economía y de primera intención te vas a sentir como el rey. Lo que pasa es que eso no es sostenible y se calienta a tal punto que pasa lo que tú dices. Cuando voy a comprar una casa, hay tanta demanda que ya la casa no vale 200 mil pesos, vale 800. Pero ¿cómo va a ser? Pero si hace 6 meses... Bueno, pues es que el dinero deja de valer lo que es porque hay tanta demanda que todo sube. Y eso básicamente... Y por si acaso, sí, pero es importante que la alternativa, Carlos, porque uno siempre habla de estos temas y dice, bueno, yo tengo un montón de críticas al Fed. Yo tengo críticas al Fed. De hecho, me parece que Powell actuó políticamente a favor de Biden en unos momentos dados, a pesar de que lo nombró Trump, dicho sea de paso. Y eso es lo que a Trump le saca por el techo, como que, tú ayudaste a Biden. No perdona. No hay break. Tú sabes, pero eso, nada. pero eso. Y esto es importante, Jay, para que sigas, pero cuando la gente me pregunta, no, Trump, recuerda que hay unos ejes de su conducta.
Y el issue con Powell es venganza. Es venganza Es full. una venganza. Claro, yo te nombré a ti, tú supones que fueras leal a mí y Es cuando venganza. llegó la hora de la verdad, ayudaste a Biden. Porque nada, Biden... Ok, pasa que mi argumento cuando la gente me dice esto, y digo, probablemente sí, yo creo que hubo politización ahí. Pero también había una pandemia. O sea, no es lo mismo yo actuar, que es lo que mucha gente me dice, pero tú no decías nada cuando Biden envió a a Twitter, la censura o a YouTube y qué sé yo. Y por si acaso, mi punto es, sí, yo entiendo que tú fuiste censurado a pesar de que estabas planteando a la gente que no se vacunara. Y que tú que no crees en las vacunas te censuraron. O tú que no crees en X o Y, Z te censuraron. Yo entiendo. Y eso a todos nos causa un malestar que nunca vamos a olvidar. Por otro lado, en el momento de una pandemia global, ¿qué otra alternativa hay que no sea las vacunas? O sea, el herd of the masses. O sea, bueno, la verdad, el rebaño. Bueno, pues está bien. Pero esa alternativa quizás nos cogía 5 años. Sí, o sea, después que tú has visto todo lo que pasó, ahora es bien fácil. sosegadamente Oh, tú puedes sí, decir, sí. oye, si eso era como un catarro fuerte. Sí, Ahora, pero en aquel cuando momento- veíamos la gente caerse en Ecuador, cuando yo vi los videos de Guayaquil, de gente literalmente cayéndose así al piso, yo dije, No. cierra, Wanda, ciérrame. Y yo no creía en los cierres, Cierra. pero Wanda, cierra. O sea, yo me acuerdo cuando, o sea, lo que había un respirador. Ya. Y por si acaso esto por una boda que se hizo en Guayaquil, que esta señora vino de Inglaterra y trajo el COVID allí y causó, bueno, nada, en fin. Traigo esto, hay argumentos en contra del FED. O sea, yo tengo argumentos, por ejemplo, a mí a veces me convencen con que el gold standard es mejor. O sea, a mí, yo he tenido esta conversación varias veces y hay argumentos bien fuertes para decir, volvamos al oro. En vez de depender, el oro se rompe, el oro, atar el dólar al oro era la máxima, al valor del oro, el dólar valía lo que valía el oro. Y si La tenías onza de mucho, oro. pues te podías... Correcto. Pero si no podías imprimir de más. Correcto. Dinero. Y ese es el punto de que, y yo entiendo, y yo tengo argumentos súper sólidos a favor de esa área. El problema es que, y hay argumentos, la Escuela de Austria de Economía, todos plantean, Sí. Hayek, von Mises. lo que plantea es, tú tener un FED, lo que hace es que te da licencia para seguir cogiendo prestado. Sí. Y en efecto, seguimos, va por 38 trillones la deuda, así que no es que no hay argumentos a favor. El problema es que esto no es una discusión seria de política monetaria. Esto es una discusión todo lo contrario. Esto es una conversación estrictamente política de meterle mano a empleados que están ahí sirviendo con los cuales tú difieres. Te voy a dar un ejemplo. Hoy, si a ti te llaman hoy, está esta situación en Minneapolis, o está la situación de enviar la Guardia Nacional a California. Te voy a dar esta situación de Chicago. Y a mí, yo soy un agente de, vamos a suponer, yo trabajo yo soy abogado, ¿verdad? Pues tú también. Tú eres abogado es más, tú vas a ponerte en esa posición. Que es la parte que Trump yo entiendo que él no entiende lo que hace a veces. Yo digo, brother, te entiendo lo que hace porque yo tengo hasta argumentos a favor tuyo. Pero estás creando un chilling effect tan terrible. Por ejemplo, si tú eres un fiscal federal hoy y te dicen a ti, Carlos, vamos a radicarle cargo a la esposa de la señora que mató a la gente del ICE ahí en Minneapolis. Obviamente tú dices, bueno, pues el jefe me mandó, tengo que hacerlo. Yeah. Pero ¿qué pasa? Que dentro de 3 años va a venir los demócratas, quizás, a ser presidente y entonces tú eres el que vas a ser investigado y sacado de la posición, como le pasó a toda la gente que trabajaba en el FBI o que trabajaba en Fiscalía Federal, que investigaron los casos de Trump. Ahora, consíguete ahora a ver pues todos los fiscales renunciaron. Todos, 6 fiscales federales en Minneapolis se fueron. Porque es que tú estás utilizando el sistema para perseguir a la gente con la que no estás de acuerdo. Y eso, mientras tú estés en el poder, qué bonito. Pero ahora, pues si yo soy un tipo que quiero tener una carrera en el FBI, o una carrera en el NSA, como el tipo del NSA que lo votaron, o una carrera en el Departamento de Justicia Federal a través de Fiscalía Federal, me acabas de decir, a mí no me meta, yo, que yo investigue qué, que yo vaya para Minnesota, ¿a qué? Yo, conmigo no cuente, porque es que creaste eso. Y Carlos, lo que está pasando con el FED es terrible, porque, de nuevo, yo tengo argumentos a favor de decir contra Powell, 2.5 billones es mucho. El proyecto iba a costar, para los que no saben lo que estamos hablando, Se te pasó. hay un proyecto era de 1.7 a 1.9 billones,
Que, by the way, no lo empezó Powell, empezó en el 2017 y Powell lo nombraron un año y pico después. Sí. Así que, o sea... Sí, y tú y yo sabemos que el que un proyecto se encarezca no implica que hay mano criminal. No, Pero- o sea, pero- si fuera así, en Puerto Rico todo el mundo hay que meterle sopina Carlos, a todo el mundo. ¿qué pasó cuando empezaron las remodelaciones en el 2017? ¿Qué pasó en el 2019? Sí, bueno, Pues COVID. la pandemia. Y después de Se eso, dispararon todo todos. se disparó. Y todo el mundo sabe, pasó la guerra de Ucrania y que todo lo que era construcción cuesta mucho más. Aún así, 2.5 billones es una palangana, chavo. Dicho eso, el problema fue que este edificio, que nunca había sido renovado y remodelado desde el 2000, hace 110 años que existe, pues este edificio tenía la particularidad de que tenía LED, o sea, tenía plomo, tenía un montón de asbesto. Pues eso implica mucho. Además, tenían que cambiarle básicamente casi toda la tubería, porque era tubería de los años, de hace 100 años, con unos equipos hidráulicos que, o sea, o era mejor quizás tumbar el edificio y hacerlo nuevo. El problema es que era un edificio histórico que no se podía tumbar. Entonces, ¿qué pasa? Que eso implica, pero chévere, aún así, Yeah. si tú decides investigarlo, no lo puedes hacer justo después de que acabas de tener una confrontación con él porque no te baja la tasa de interés. Porque tú quieres que la tasa de interés la bajen ahora, Carlos, porque obviamente si tú bajas la tasa de interés ahora, tiene efectos para noviembre. Pero si la bajas en julio, en noviembre no se va a sentir Sí, porque es el muy mercado poco. espera. Sí, sí. Pasan, los fenómenos económicos, macroeconómicos cogen meses en tener efecto. Planteo esto porque parte de lo que ocurre en estas conversaciones es que por política podemos estar destruyendo instituciones. Entonces el dólar deje de tener el valor que tiene como moneda de cuño y referencia global. Y eso, créame, usted no quiere vivir en un mundo donde el dólar fluctúe como si fuera el peso mexicano. O sea, eso es un mundo bien complicado. De hecho, parte de lo que pasa es que casi todo el crédito del mundo, Carlos, coge prestado y termino. Las hipotecas de México casi todas son atadas al dólar. ¿Cuánto? Yo voy a coger $1 millón prestado para hacer mi casa en México. Te dan $1 millón, te lo prestan, pero está atado al dólar. O sea, tienes que darme, en ese caso sería, pongámosle 500 millones mexicanos, por dar un número, de pesos. Pero si el dólar mañana sube de valor, ahora tengo que buscar 600 millones de pesos mexicanos. Y así es en gran parte del mundo porque es una moneda de referencia de, Ese es el estándar. y tú cambiar eso tiene implicaciones de una posible recesión global. Sí, Y eso requiere una discusión. Mi punto es, esto requiere una discusión muy profunda. Y yo escucho a alguna gente que quiere tener la discusión profunda con algo que es estrictamente político. Y eso me molesta porque es una discusión muy seria que deberíamos tener, si deberíamos tener un FED o no. Pero de ahí a acusar a Powell, por Dios. Y quiero también subrayar otro desarrollo, que cuando sale Powell, que sale con una calma, con una proyección, inmediatamente comenzaron a salir republicanos importantes, específicamente en Fox News y en otros medios influyentes en el mundo de Trump, diciendo que esto no ayuda porque si lo que van a hacer es si van a usar la coerción del Estado para presionar a Powell, eso va a impedir que pueda nombrar un nuevo, que Trump pueda nombrar al nuevo chair del Fed, porque no va a tener el apoyo del Congreso. Y por ejemplo, Lisa Murkowski dijo que es dijo republicana de Alaska, dijo esto es un intento de coerción y no estamos de acuerdo. John Thune, el majority leader, dijo que ojalá haya algo bien serio, porque para que el DOJ, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, presente al Fed una investigación criminal, es que ahí alguien mataron, o sea, John Thune. O sea, porque si es porque te pasaron unas facturitas de más, ¿cómo tú vas a hacer eso? Entonces, eso también me indica a mí que hay una reacción del Partido Republicano que se acerca a unos midterms de que, oye, nosotros estamos con Trump en todas las que podamos, pero en las bien locas tenemos que tratar de poner un freno. Y yo creo que está acá en las bien locas. ¿Alguna vez en tus darkest dreams tú pensaste que hubiera una posibilidad de guerra en la OTAN dentro de la OTAN? O sea, que por Groenlandia, la isla de Svalbard, porque Carlos, también esa es otra. Noruega está diciendo, mira, Svalbard es mía, usted no puede, eso no inventen, Svalbard está al ladito de Groenlandia. Y Dinamarca está diciendo, mira, Groenlandia es mía, adiós, pero no hay que tener colonias era algo tan malo y tan sucio y tan chulo. Parece que tener colonias no era tan malo nada, porque hasta los países nórdicos las quieren.
los países finos, más educados del planeta. Oye, qué cosas, ¿no? Qué bonito era la socialdemocracia. Carlos Dalmau, ¿tú te imaginaste este escenario? Para mí, de verdad, lo más interesante fue lo de Svalbard. Porque en el caso de Svalbard, a nadie le importaba Svalbard. Svalbard es una isla relativamente grande, no es tan, bueno, mucho más pequeña que Groenlandia, pero está allí, es de Noruega, pero Noruega nunca le dio ninguna importancia. Allí iba gente de India, de China, rusos se quedaban allí. Tú eras un expatriado del mundo y querías irte a un lugar donde nadie iba a buscarte porque era congelado de verdad. Vete para Svalbard. Y de repente, ahora Noruega dice, eso es mío, no te metas. Te escucho. Bueno, un placer estar aquí, Jay, en el nuevo orden mundial, que la realidad es que es mi momento favorito de la semana en términos de análisis, porque podemos, digamos, dar un paso atrás y ver, oye, esto que está pasando, o sea, realmente. Y a esa pregunta que tú me haces, al día de hoy, ver las fotos en la primera plana de cualquier periódico europeo y de, por ejemplo, el Wall Street Journal, de barcos de guerra de la OTAN en las costas de Groenlandia, no porque China o Rusia los vaya a atacar, es por la posible invasión de los Estados Unidos. Es algo que al día de hoy es bien difícil de tragar. De hecho, acaba de decir Trump en el Wall Street Journal que va a ponerle tarifas a los países que se opongan a que él se quede con Greenland. Eso pasó esta mañana a las 11 de la mañana. Déjame decir cómo esto ha ido escalando. Ya Trump, desde su primera administración, él había dicho que él quería a Groenlandia. Es la isla más grande del mundo. Para que los que nos escuchan tengan alguna noción del tamaño de Groenlandia, es casi un tercio del actual territorio de los Estados Unidos continental. O sea que si tú miras, por ejemplo... Tú la ves en el mapa y se ve chiquitita. Sí, o sea, sí, tú la ves, eso está allí como que en una esquina. Pero cuando tú la pones encima del mapa de los Estados Unidos, te puede coger el East Coast completo, te coge gran parte del sur, y es más grande que Texas completo porque Texas es grande, pero esto es más grande que Texas. Entonces, una de las importancias que tiene Groenlandia es que está en el círculo ártico y que conecta o está en una de las rutas más importantes de tráfico marítimo de Europa a los Estados Unidos. Eso es una cosa, pero hay una segunda. Y es que Groenlandia se estima que tiene un caudal de lo que se llaman las tierras raras o rare earths, que es una de las nuevas fronteras del poder geopolítico. Como tú sabes, China monopolizó la extracción de rare earths en los pasados 20 años, desarrolló la técnica, es una técnica difícil, toma tiempo. Y Estados Unidos, en este momento, con Trump, ha dicho, pues yo no me puedo quedar atrás. Carlos, dame un segundo y te interrumpo solamente Claro. por esta razón. Si tú coges a Groenlandia y la pones dentro del mapa de Estados Unidos encima, coges desde Ottawa y Montreal hasta Texas. Imagínate. O sea, eso es para tener una noción. Ahí está Eso me encanta. Me encanta ese mapa. Ese mapa me encanta porque la gente cree que es una islita allá, ¿no? Sí, una islita. Si te coges casi un tercio de los Estados Unidos continentales, quizá 20 y pico %. Entonces, ¿qué ocurre? Da la casualidad que ese territorio es una jurisdicción autónoma del Reino de Dinamarca. ¿Qué significa eso? Para ponerlo en arroz y habichuela. Que tener colores no es tan malo, pero nada. Sí, bueno, ahí vamos a llegar. Oye, esto de que Puerto Rico es colonia, como que ya no estamos. Ahí vamos a llegar. Es un Estado libre asociado en esteroides. Porque tiene dos cosas que no tiene el Estado libre asociado, que yo estoy seguro que aquí mucha gente le gustaría. Uno, en vez de darle las ayudas por programa, le dan unos block grants, unas asignaciones en bloque que vienen de Dinamarca. ¿Cómo? Los cupones. Pero vienen en bloque y entonces el gobierno de Groenlandia los reparte. Y dos, y esto es bien importante, escuchen para que no se sientan tan cómodos. Groenlandia está reconocido como un pueblo. Los pueblos, como tú sabes, a partir del siglo XX se les reconoce a los pueblos el derecho a la autodeterminación. Puerto Rico tuvo eso.
Y lo tiene todavía. O sea, cuando se hacen los proyectos se habla de la autodeterminación del pueblo de Puerto Rico. Pues Groenlandia es un pueblo y tiene en su constitución dos cosas. Una, escoges miembros al parlamento danés, al Folketing. Se llama así el Folketing. Y tienes dos miembros del parlamento, members of parliament, con voto. O sea, que no es un comisionado residente, son dos miembros con voto y pueden participar de la política de Dinamarca con voz y voto. Y lo otro que tienen es que dentro de su constitución tienen una cláusula que establece que el día que Groenlandia quiera la independencia, hay un proceso para votar, negociar la separación y convertirse en un país soberano independiente. Eso está ahí, ¿ok? Así que es una jurisdicción autónoma con una participación formal en el gobierno de Dinamarca, pero a la misma vez con un reconocimiento de que tú el día que te quieras ir, ustedes son Greenlanders y se pueden ir. Así que eso no lo tiene Puerto Rico, porque ahora, aparte del sueño idílico o lunático de alguna gente de que pueden ir a convencer a Trump, Trump es un hombre de real estate. Él no va a entregar a Puerto Rico ni dar nada, o sea, voluntariamente. Él quiere Puerto Rico igual que quiere Groenlandia, igual que quiere más cosas. Bueno, pero vamos. Y luego de la incursión en Venezuela, una de las primeras expresiones que hace en Air Force One el presidente Trump es que, ante una pregunta, dice, bueno, ¿y qué es lo próximo? Lo próximo es que nosotros queremos y necesitamos a Groenlandia por razones de seguridad nacional. Y la necesitamos, y lo dijo así como quien dice que yo necesito un carro, necesito un trabajo. Y ese Maserati que tiene el vecino me gusta y yo me lo voy a montar en él y me lo voy a llevar porque yo soy de Estados Unidos y esa gente de Dinamarca no tiene nada que ver con nada. Y la gente de Groenlandia me ama de todas maneras y no le importa. ¿Qué pasa? Esa situación se ha tomado muy en serio por los países europeos. Por ejemplo, Macron ha dicho, Francia está tomando esto con toda la seriedad de una expresión, de una amenaza a NATO. Pero la ironía de esto, o la paradoja de esto, es que NATO, que es el Tratado del Atlántico Norte para proteger a Europa, estructurado, inventado y sostenido por los Estados Unidos, solamente existe porque Estados Unidos quiere que exista. Entonces, el día que Estados Unidos diga Groenlandia es mío, se acabó NATO. Porque básicamente una de las cláusulas más importantes es que el ataque a uno de los miembros es un ataque contra todos, y si uno de los miembros ataca a otro, está en violación con la realidad de NATO. Te voy a dar una idea estos son datos que están disponibles y estoy seguro que ustedes los conocen, pero es bueno repasarlos. Estados Unidos en este momento tiene sobre 70,000 militares activos en territorio de países europeos. Tiene 39 bases en Europa y 11 en países periferales de Europa. Así que estamos hablando de que ¿con quién va a pelear NATO? Si los equipos son, la gran mayoría son americanos, esto es una organización americana. Así es que una de las cosas que se discute en Europa hoy es si hoy hay la pregunta, ¿qué pasa si hay un conflicto? Pues va a ser la guerra más corta en la historia del mundo, va a ser más corta que la guerra hispanoamericana, que fue corta. Decían de Splendid War, Short Splendid War. Pues esta va a ser más corta todavía, porque es que... Entonces lo otro que se ha dicho, y quiero tu opinión sobre esto, Jay, es que una de las teorías es que Estados Unidos no tiene que invadir Groenlandia. Como Estados Unidos ya tiene bases y tiene cierta presencia, con una declaración tomamos control. ¿Qué lo va a impedir? Exacto. Como hemos dicho, ¿dónde se sienta el gorila en la guagua? Donde le da gana el gorila. Bueno, si viene por aquí, tú te mueves para el otro asiento. Así es tan sencillo. Pero evidentemente eso ha creado una reacción ya no de sorpresa, sino de alarma
La diferencia entre la sorpresa y la alarma es que la sorpresa es como, mira, mira qué cosa más rara. Y la alarma es, yo tengo que hacer algo con esto. Y en Europa ha creado alarma. Porque el fin de la OTAN, que se ha hablado mucho, yo creo que ya es inminente. Cuando ya los países empiezan a decir, pero si nuestro mayor defensor está en contra de uno de nosotros, no tenemos más remedio que buscar nuestras maneras de ir desarrollando mecanismos. Y puede que no estén listos en 3 meses ni en 6 meses, pero a largo plazo el efecto es que ese orden que se creó con la OTAN está en su etapa final. Yo también pienso que, ¿verdad? Y ahora mismo Angela Merkel no es la persona más querida del mundo, precisamente porque pues, Alemania dice, oye, pero nosotros contábamos con este orden mundial y ahora nos han dado de picota. Y parte, Carlos, tengo que decirte que a mí me parece que Estados Unidos está menospreciando la ventaja que tiene ser el policía del mundo, porque tiene ventajas. Bueno. Y parte de lo que ocurre es que cuando uno está en el proceso de decidir cosas como esto, dice, tacho, pero si es que, pero ¿y por qué nosotros vamos a seguir manteniendo Europa allí? ¿Por qué vamos a seguir manteniendo el resto del mundo y nosotros metiéndonos en todas las guerras del mundo? ¿Para qué? Si nosotros podemos tener prosperidad total nuestra. Eso quizás hace 50 años, 100 años, 200 años, tú siendo un imperio que para poder ser invadido tenía que venir de un océano gigante. Pero hoy día no es tan ventajoso. O sea, mi punto es, Estados Unidos tenía unas ventajas inherentes de ser, que países se aprovechan. Las tenía y las tiene. Y las tiene. Lo que pasa es que quizás Trump está minimizando algunas de esas ventajas o pensando que no las va a perder porque piensa que el bully pulpit de él es tan grande y además que la alternativa es peor. Que la alternativa es peor. Porque los países, al final del camino, los países tienen ánimo de autopreservación. Y la realidad es que un conflicto ahora con Estados Unidos por Groenlandia no hay otra manera que no va a terminar mal para todas las partes, pero especialmente para Europa. Y entonces una de las cosas que se discute, Jay, te lo comento por si tú puedes validar eso, pero lo estaba viendo, especialmente unos expertos de The Economist que hicieron una conferencia, es que una de las cosas que está considerando Europa es vamos a empezar a ponerle difícil a los Estados Unidos el acceso porque ellos tienen estas bases. ¿Qué pasa si yo empiezo a decir, pues no puedes traer más gente, tienes que llevarte tu gente? Vamos a decir que nosotros vamos a cerrar la frontera. Sí, pero entonces, ¿cuál es el costo de eso? Porque ya sabes que Trump ha dejado claro que es vengativo. Entonces, si alguno de estos países hace eso, el efecto en las tarifas va a ser la penalidad mayor. Lo otro es que Europa dice, nosotros somos uno de los grandes compradores de bienes americanos. ¿Qué pasa si Europa se une y dice, ¿saben qué? Nos va a doler al principio, pero a ellos les va a doler más. Vamos a dejar de comprar cosas americanas. Pues puede ser que hasta cierto punto tenga un efecto, pero ¿cuánto? O sea, pero el hecho de que se esté discutiendo esto en serio hoy en La Haya, que se esté discutiendo en la OTAN, pues es muestra de que ya esto pasó de meras palabras que se dicen. Y evidentemente Trump está en una... Hay una columna que dice Trump es un hombre sin tiempo que perder. Y en parte lo que dice es, cuando tú tienes 80 años y estás en tu último término, ¿qué tiene que perder Trump? O sea, él va a todas. Él tiene una visión y la está llevando a cabo. Hay gente que le preocupa eso, pero lo justifican porque no, especialmente en Estados Unidos, en el Partido Republicano, que tienen preocupaciones, pero no quieren pelear con Trump. Quizás de las voces más libres de ese partido es Lisa Murkowski, de Alaska, que dice que esto hay que acabar con esto y que esto no representa la visión del Congreso, que esto es el presidente hablando por su lado, que él no tiene autoridad de anexar un... De hecho, que la tiene el Congreso. Exacto, que el Congreso no se ha expresado, que él no tiene autoridad de anexar. Si Trump anexara a Groenlandia por la fuerza, sería de inmediato, o sea, sin que el Congreso diga nada, sería lo que fue Puerto Rico, un territorio no incorporado.
porque solamente el Congreso puede incorporar un territorio. El hecho de que el Congreso no se expresara claramente fue lo que le dio espacio a los casos insulares para decir, bueno, a falta de esa clara voluntad del Congreso de anexar a Puerto Rico como un territorio incorporado, es un territorio no incorporado. Y eso es ese es el estatus. Y por ese caso nosotros siempre lo vemos desde nuestra perspectiva, pero Filipinas igual, o sea, otros territorios. Sí creo, Carlos, que es importante puntualizar lo que tú acabas de decir. Y es que en esa nueva realidad de la búsqueda de minerales, se ve como algo ni siquiera negativo el coloniaje. O sea, el concepto del colonialismo que nosotros todas, digamos, yo no recuerdo nunca, desde que yo soy niño y escucho a Ojeda y a García Pasalacua, todos los días el tema de la colonia era que era la cosa más apestosa, más indignante, más terrible, qué cosa más asqueante, cómo es posible la cochina colonia. Pues parece que no es tan malo nada, porque Noruega quiere Svalbard, Dinamarca quiere a Groenlandia, Rusia quiere Ucrania, o sea, Taiwán es mía, tú sabes. So, ese concepto de que la soberanía se respeta parece que es una cosa del siglo XX y no del siglo XXI, tú sabes. Entonces, yo planteo esto porque uno está aquí en esta boricuada, en estos conceptos tan nuestros, pensando que somos relevantes. Y aquí estamos hablando de que hay una isla que es 250 veces más grande que nosotros, literalmente, que tiene un montón de recursos naturales, que ya tiene bases militares allí. Irónicamente, con muchísimo menos población. Con 50.000 habitantes. O sea, con habitantes que lo que tiene... Caguas tiene más gente allí. Sí. O sea, más gente vive en Caguas que allí. O sea, para que tengamos la idea, eso sería como un poquito... San Lorenzo, quizás, un poquito más que San Lorenzo. Sí. De habitantes. Y allí, con todos esos recursos, Estados Unidos dice, pero es que mira, por aquí van a pasar las nuevas rutas militares y las nuevas rutas comerciales. Porque todos los productos que vengan de Rusia, China y esas áreas van a empezar a poder traficarse por acá de forma mucho más corta. Y África, que es lo próximo, es genial. Porque nosotros vemos el mundo de una perspectiva muy de estos mapas, ¿verdad?, tradicionales nuestros. Pero cuando tú ves el mapa desde arriba, entiendes por qué la importancia de Groenlandia. Y entiendes por qué todos estos países, que eran los países nórdicos tan bonitos y tan socialdemócratas y tan fancy de la diplomacia, dicen, no, pero es que esos son míos. Adiós, pero tú no... O sea, de repente, si Estados Unidos tiene una colonia, vienen los grupos de izquierda y dicen qué malos son. Pero si los tienen los países nórdicos socialdemócratas, no es malo, ¿verdad? Y planteo esto para fines de que veamos que el mundo es más complejo. No estoy diciendo que está bien, yo no defiendo lo que está haciendo Donald Trump. Pero ojalá el mundo fuera tan fácil como decir las colonias son todas malas y no. Y lo mismo pasa con Venezuela. O sea, si Estados Unidos quiere el petróleo de Venezuela y China no se lo va a impedir y Rusia no se lo va a impedir, pues ¿qué tú puedes hacer? O sea, de nuevo, si hoy hay un proyecto de estatus del tema de Puerto Rico donde grupos de la diáspora están planteando que se le dé independencia a Puerto Rico por legislación federal. Y yo le pregunto a esas personas, ¿y quién les dijo a ustedes que representan a Puerto Rico? O sea, en cuanto a este tema específicamente. Dicho eso, pues, de nuevo, yo creo que seguimos discutiendo los temas aquí como si estuviéramos en el 1991, cuando cayó el bloque soviético. Y nosotros no hemos entendido que ese mundo, it's gone. Que quizás regrese después de Trump. Maybe. Right. A veces yo pienso, Carlos, y te pregunto a ti, que los demócratas hasta quieren que esto pase, para no tener que ellos hacer lo que a lo mejor les tocaba hacer y que tú no lo está haciendo. Porque fuera de eso hay cero oposición. O sea, no, la retórica es mínima, por no decir ninguna. Sí. No, estamos en un tiempo donde las categorías que nos ayudaban a describir o a entender el mundo se están viendo revisadas rápidamente. Y los discursos, esto se nota muy claramente en los discursos políticos que quizás en el 90 pues podían ser efectivos. Hoy día pues se oyen pasados de tiempo. Y eso que tú describes, por ejemplo, digamos, el concepto colonia que ha tenido la bendición y la maldición de que es un concepto que todo el mundo usa, pero la maldición es que se ha convertido en un concepto de abuso
donde no ayuda a explicar nada. El concepto colonia, porque claramente no es lo mismo las colonias que tenía Inglaterra en África, la colonia de Argelia, de Francia, no es lo mismo la colonia que tenía España en la Nueva España y México, y la relación colonial de Puerto Rico con Estados Unidos. O sea, la palabra aplica, pero son fenómenos políticos, tiempos políticos diferentes. Hay un tema que yo creo que es importante traer aquí, y es que una cosa es la soberanía, que eso es un concepto que se desarrolló desde el siglo XVII. Pero solo eran soberanos los países que se podían sostener. El nuevo concepto, que es el de la autodeterminación de los pueblos, que ese es, bueno, pues si tú eres un pueblo, tienes derecho a tú decidir. Ese es un concepto del siglo XX. Porque ese fue el concepto que se utilizó para desmontar, o por lo menos comenzar a desmontar, los poderes coloniales de Europa. Los dos campeones, los dos padres del concepto de la autodeterminación, adivina quiénes son. ¿Quiénes son? Woodrow Wilson y Vladimir Lenin. Yep. ¿Por qué? Porque eran los países que querían que Europa perdieran el poder de tener estos imperios coloniales, incluyendo a Gran Bretaña, incluyendo a todos, a Francia, a todos los que tenían colonias. Vamos a desbancar eso, vamos a dejar que los pueblos escojan, porque Estados Unidos en ese momento, el único que tenía en aquel momento era Filipinas y Puerto Rico, porque ya con Cuba se le había concedido la independencia a Cuba con la enmienda Platt, que decía, sí, independencia, pero tenemos Guantánamo, intervenimos cuando querramos. Eso después... Y también intervenía en RD, pero nada. Sí. O sea, el punto es que no era tan... No era tan independiente, no era. Pero para... Y este programa del Nuevo Orden Mundial, nosotros respetamos mucho los temas históricos, no porque no seamos ratones de biblioteca, que lo somos, pero no, esa no es la razón. Esa no es la razón. La razón es que para entender lo que está pasando hoy, no puedes mirar a lo que pasó hace 10 años o 15. No lo vas a entender. Tienes que mirar los cambios en la historia para poder comprender la dimensión de lo que está pasando. Cuando Woodrow Wilson ganó, su slogan era: nos mantuvo fuera de la guerra. Era un antiguerrerista y era un anti-intervencionista de Estados Unidos. Y vendió conmigo esa guerra de Europa que se echaban allá. Aquí estamos tranquilos. Pero luego sus asesores y su equipo lo convencen: no puedes dejar que Europa se te vaya por el chorro, porque eso afecta todo el tráfico que afecta a Estados Unidos. Entonces hubo una campaña para defender la civilización, porque los monstruos estos de Alemania nos quieren chavar, y defender todos los valores nuestros, tenemos que entrar a la guerra. Y ahí es cuando Woodrow Wilson lo convencen. ¿Entramos a la guerra para qué? Para traer la paz mundial. Es la guerra que va a acabar con todas las guerras. Esa es la primera. Después vino la segunda, que fue más cruenta. Y uno de los pilares del principio de Woodrow Wilson para justificar esto también era: los pueblos que están sometidos a los imperios, como el Imperio Austrohúngaro o el Imperio Otomano, todos esos pueblos tienen autodeterminación. ¿Y quién también lo dijo? Porque le hacía falta a Lenin, porque Lenin quería: suéltate de esos imperios. ¿Para qué? Para que te vengas al mundo comunista, porque el comunismo era una ideología internacionalista. Aquí olvídate, Lenin era un enemigo del nacionalismo. Esto es una de las cosas que la gente no entiende. Esto de que, no, porque los comunistas nacionalistas, no. Si es que la mayoría de los nacionalistas en gran parte del mundo son conservadores, de derechas. Las derechas usualmente tienden a ser nacionalistas. Mira lo que está pasando en todos sitios. No voy a estar citando. ¿Qué pasa? Lenin decía: el nacionalismo, ¿qué hace? A través del vínculo nacional justifica que la burguesía sea la que mande, porque a ti no te importa, si es de mi país, no importa que mande el capitalista. Y eso es contrario al comunismo, porque ¿qué dice el manifiesto comunista? Trabajadores de todos los partidos, de todos los países, unidos, únanse. Olvídate tú de la nación, eso es una construcción de los burgueses. O
O sea, te estoy metiendo aquí en pensamiento ortodoxo marxista para entender que toda esta ideología nacionalista realmente era contraria a la visión tanto de Woodrow Wilson como de Stalin, de Lenin, que son los padres del principio del self-determination, que luego en el siglo XX se adoptó como la manera de desbancar a los imperios y crear dos nuevos imperios. ¿Cuáles? Precisamente Woodrow Wilson, el imperio americano, Lenin, el imperio soviético. Y ahí lo tiene. Ellos con eso crearon una nueva manera de tener poderes imperiales. Literalmente poderes imperiales que fueron uno capitalista, otro comunista. Y dicho eso, Carlos, siempre, porque hay que decirlo, siempre el comunismo condenó el nacionalismo. So, si usted es comunista, se supone que usted no sea nacionalista. No, en los ortodoxos. Pero, pues, Después Lenin, esa no fue la verdad. Después Stalin cambió. suavizó la cosa, porque Stalin dijo, esto de que somos trabajadores como que no enamora a la gente. Pero si yo digo somos soviéticos, se crea una especie de identidad metafísica. Sí. El nacionalismo es lo que hoy día pasa cuando el equipo de Puerto Rico juega en el deporte que sea, o el equipo de Estados Unidos juega, y ¿verdad? O sea, eso es así. Y fue lo que pasó con Cuba. Por ejemplo, Fidel Castro, que al principio dijo, yo no soy comunista. Él dijo, yo no soy comunista. Luego adopta el comunismo, se mete en la órbita soviética, pero se da cuenta que el cubano, esto de ser comunista es como pues, gran cosa. Yo soy cubano. Y él amarra a toda la ideología comunista el tema de la revolución como el ente metafísico que libera al pueblo y la nación cubana. Aquí está lo que estamos defendiendo del nacionalismo, en nación cubana y toda esa cosa. Pero como en todos lugares se presta para que los poderosos mantengan oprimidos a aquellos que se enamoran del tema de la nación, pero no se dan cuenta que al final están mandando un grupo pequeño, una élite. Carlos, quiero hablar contigo sobre María Corina Machado, ampliando un poco, porque creo que su intento de enamorar a MAGA no está funcionando. Según los datos más recientes, el 39% de la gente cree que Estados Unidos debe continuar, básicamente, esta encuesta de hecho salió hoy, donde plantean que el Grupo MAGA no quiere eso de que Estados Unidos esté metiéndose en el mundo, ni en Groenlandia, ni en Venezuela. Eso de meterte por allá, nosotros queremos que tú veas con nuestros asuntos, con nuestras cosas. Y yo creo que eso es importante puntualizarlo, porque parte de lo que ocurre en la conversación global es cómo tú convences a MAGA de otra cosa. Tú vas a hacer la intro ahora. No. Regresamos, esto es WKQ 580, yo soy Jay Fonseca, gracias por estar con nosotros, hoy con Carlos Dalmau. Bueno, estamos en el nuevo orden mundial. María Corina Machado fue a Fox News y dio otra entrevista. Le dio el premio Nobel a el presidente Trump. Trump ni siquiera le hizo una conferencia de prensa con ella. Uh-huh. Mientras tanto, Delcy Rodríguez dice, yo no me estoy entregando a Estados Unidos, aquí estamos de tú a tú, y etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando, Carlos? Bueno, la pregunta es, ¿qué está pasando? Yo creo que desde la primera entrevista o conferencia de prensa que dio Trump junto a Marco Rubio, posterior a la remoción de Maduro, quedó claro que Estados Unidos no tenía el apetito para poner botas en la tierra y hacer una invasión grande de Venezuela. Eso es bien arriesgado, eso tiene un costo enorme y no es lo que quería Trump. Así es que, ¿cuál era la fórmula más dentro de lo que es el realismo político que permitía que Estados Unidos garantizara acceso al petróleo, control del petróleo, que pueda transformar la industria de petróleo para beneficio de Estados Unidos y a la misma vez evitar la pérdida a riesgo de vida y toda esa movilización? Pues que el régimen madurista que quedaba allí jugara pelota con Estados Unidos. Y es lo que parece estar ocurriendo. Uno no puede ser naïve en estas cosas. Si Estados Unidos está
conforme públicamente con lo que está haciendo Delcy Rodríguez, evidentemente en las conversaciones, esta gente inteligente y sofisticada, ella tiene que poder decir, yo tengo que darte 2 o 3 cantazos públicos, porque de lo contrario se me va mi gente. Así que esto puede ser una lucha libre pensada, de que ella en su proyección no puede verse totalmente como una marioneta de los Estados Unidos, porque se expone a un golpe de Estado. Como quiera, lo que está haciendo es bien arriesgado. Porque allí, la pregunta en todo país, y sobre todo un país autoritario como es Venezuela, primero construido, ese autoritarismo construido por Chávez y luego heredado por Maduro y llevado al nivel que está por Maduro, siempre la pregunta es ¿quién está al mando? O sea, aquí no es el pueblo que está al mando, el pueblo lo que está es mirando para el lado y dice ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién manda allí? Bueno, allí hay un ejército, allí hay un alto mando del ejército, hay unas instituciones que son maduristas, los tribunales son claramente pro el régimen, y hasta ahora la gente sigue funcionando allí, hay orden. Si Trump puede lograr, y este es el gran problema que tiene Machado en este momento es, si Trump puede lograr todo lo que quería con respecto al petróleo, con la gente que está, y que hay orden, y quizás con unas concesiones sacamos algunos prisioneros y demás, Trump puede decir, yo gané, no me costó gran dinero, no me costó pérdidas humanas, y hubo una transición aquí. Michael Rubio puede decir que ganó también. ¿Quién perdió ahora mismo? Pues Machado, que ganó el premio Nobel, extraordinario reconocimiento global, pero no tiene tropas. O sea, es el profeta sin tropas. Yo te lo he dicho, que decía Maquiavelo que el profeta con tropas tiende a ser exitoso y el que no tiene tropas tiende a morir, a perder la vida, porque cuando tú molestas a los poderes pero no tienes tropas, terminas acabado como Savonarola. Entonces ella es una profeta sin tropas. ¿Y qué trató de hacer en su reunión en la Casa Blanca? Reclutar tropas. Decirle a Trump, mire, usted ve esta medalla tan bonita que me dieron en Oslo. Porque la medalla de la paz se da en Oslo, no se da en Suecia. Es la única. Es la única que se da. Los premios Nobel se da en Noruega, esa nada más. Noruega, esa nada más porque Alfred Nobel lo quiso así. Así lo hizo. Yo quiero que la paz se dé en Noruega y el resto se da acá en Suecia. ¿Qué pasa? Esta medalla que yo representa en la lucha del pueblo venezolano, yo se la voy a dar a usted porque yo no tengo tropa. O sea, él no lo está diciendo, pero porque yo no tengo tropa, no tengo ejército, no tengo Delta Force, pero tengo este prestigio y tengo el deseo de una democracia en Venezuela. Y Trump, eso es como decirle a un vendedor de bienes raíces que vamos a tener una conferencia de Martin Luther King. Pues dice, ¿eso vende o no vende? ¿Eso vende apartamento o no vende apartamento? O sea, él está viéndolo desde el punto de vista más crudo y dice, tú me caes bien, me gusta la medallita, pero hasta ahora no ha visto qué yo gano con impulsar a María Corina Machado como líder política y cómo eso se desenvuelve en un estado, que es el estado que ahora mismo preside Delcy Rodríguez, controlado por los maduristas. Ese es el dilema que estamos viviendo. Punto seguido, seguimos, pero quería añadirle a todo lo que acabas de decir que Trump no subió ni a Truth Social la foto. O sea, es un tipo que sube hasta los memes que le envían. O sea, a mí me dio te dio una espinita me dio un poquito de lástima, honestamente. Te soy franco por María Corina. No me alegro. Digo, y para colmo, allá los jefes del Premio Nobel de la Paz tuvieron que aclarar hace como 3 días que eso no es transferible. Porque era como, mira, por si acaso tú crees que esto es transferible, mira, esos premios nosotros se los damos a la persona y no son transferibles, lo cual, oye, también es un poco degradante.
Además que el premio, honestamente, no es el metal. O No, el premio es el reconocimiento. Claro. Digo, y volvemos, no quiero ridiculizar algo que tiene un valor. Nadie puede cuestionar la valentía de ella, de Machado, porque ha puesto en la línea su seguridad en una lucha que era siempre desigual. Y el reconocimiento del premio Nobel es uno de esos pocos premios que quedan en el mundo que preservan un prestigio especial. Cuando digo eso es que ustedes deben saber, y yo voy a revelar algo aquí. Mira, llegó Adolfo. ¿Cómo estás, Adolfo? Muy placer verte. Yo tengo que decir esto. Muchos de los premios que ustedes tanto aplauden y ven por la prensa, hay una industria detrás bien fuerte que se asegura que ganen ciertas personas. Y pues es así. Lamento decírselo a algunos que no lo sabían, pero entonces, muchos de esos Grammy latinos y todas esas cosas, eso pues es así. Pero el premio Nobel todavía es quizás el estándar de un premio que se le da a la persona que representa unos valores, y en este caso se le dio a ella. No significa que no hay política, pero todavía tiene un prestigio incuestionable en el mundo y es un premio que han recibido pues personas del más alto nivel. Así que no debo desmerecerlo, pero si el plan era que dándole la medalla a Trump, de pronto Trump iba a decir, bueno, pues tú que estabas buscando tropas, cuenta conmigo. Obviamente la trató mucho mejor que lo que trató a Zelensky, pero sí, no la votó de Casablanca, la recibió el premio, fue simpático, pero no vi un entusiasmo ni tampoco el deseo de hacer un gran espectáculo de que tengo aquí a María Corina Machado. Mira, esto acaba de salir en El País, el periódico más importante de España. El director de la CIA se reunió en Caracas con Delcy Rodríguez. El New York Times reportó esto y hoy María Corina Machado, un día después de la reunión con Trump, Venezuela va a ser libre con el apoyo de Trump, dice María Corina Machado. O sea que el jefe de la CIA se acaba de reunir con la presidenta actual de Venezuela. New York Times dice eso. Y María Corina está diciendo que Venezuela será libre y lo conseguiremos con el apoyo del pueblo de Estados Unidos y su presidente. Bueno, está diciendo algo bien claro ahí. Lo primero que está diciendo es que Venezuela no es libre. Lo que está diciendo es que la remoción de Maduro no equivale a la libertad de Venezuela. Eso fue lo primero que está diciendo sin decirlo. Y lo segundo, que cuenta con que Trump va a ser el liberador de Venezuela. Adolfo, ¿tú te imaginas a Donald Trump interviniendo en Venezuela después, yo no sé, después del desplante? O sea, es que es un desplante que tú no la recibas como funcionaria dignataria de Estado. ¿Qué normalmente se hace cuando tú tienes un invitado de esta magnitud? Tú pones el podio del presidente de los Estados Unidos y el podio de la otra persona al lado. Y esa persona, que es un dignatario en este caso, no oficial de Venezuela, pues hace una conferencia de prensa. Trump le invitó a almorzar, calladito por acá, y ni ceremonia. Y María Corina sigue por ahí en todos los medios que puede, diciendo, no, si Trump nos va a ayudar, si Trump nos va a dar la mano. Pero en ningún momento dice, Trump me dijo que va a hacer que la democracia haya elecciones nuevas. Mira, hay varias cosas que yo creo que no es que le sorprendan, pero que están pasando. Quizás el que debería estar tomando la batuta en términos de exigir democracia debería ser Edmundo González, que fue electo aparentemente como presidente de Venezuela. Pero ese muchacho pues está guardado en algún sitio. Y María Corina, que no fue la que se presentó en la papeleta, por razones que ya sabemos, que le iban a arrestar y todo eso y demás, pero ella no fue la que se presentó en la papeleta. Así que si creemos en democracia, pues deberíamos exigir de que fuese el que fue electo. Pero en ese sentido, don Edmundo está en el clandestinaje también, ¿verdad? Sí. Y por otro lado, que es otra cosa que a uno le llamaría la atención, si Delcy Rodríguez se reúne con el director de la CIA, si Delcy Rodríguez está hablando con Marco Rubio, y está hablando, incluso Donald Trump dijo que había hablado con ella y que había tenido una gran conversación y que había tenido una conversación bien chula con ella y demás. ¿Por qué nadie le ha exigido que le entregue entonces a una de las personas que Estados Unidos puso como parte de lo que eran los tipos malvados y los tipos que estaban en el asunto del Cártel de los Soles, como Diosdado Cabello? ¿Por qué nadie le ha exigido a Delcy Rodríguez que entregue a ese caballero a las autoridades federales? Nadie lo ha exigido y tiene una orden de arresto por parte de Estados Unidos.
Eso está ahí, eso nadie lo puede negar. Eso está ahí. Y Diosdado Cabello está por ahí incluso hablando públicamente. Por otro lado, ¿por qué yo pienso que no va a haber un golpe de Estado y demás? Porque los buques todavía no se han ido de las costas. Los buques de guerra de Estados Unidos siguen estando allí en el Mar Caribe. Así que aquel militar sabe que si se mete por allí y se pone a ponerse simpático, pues tiene muy probablemente una repercusión de la vida si se meten allí, porque los buques no han abandonado lo que son las costas de Venezuela. Por eso es que yo pienso, ¿verdad? Y aquellos que pudiesen plantear de la posibilidad de que Delcy Rodríguez sea, como dicen por ahí, la chota, pues, ¿verdad? Eso debe ser una gran probabilidad. Pero no cambia realmente en lo que sería entonces los sustantivos sobre personas que están allí presentes al día de hoy tomando decisiones por parte del gobierno venezolano y que no ha pasado nada. Aquí hay 3 personas del más alto nivel de los Estados Unidos, el presidente, el secretario de Estado y el director de la CIA hablando con Delcy Rodríguez, y a nadie se le ha ocurrido exigirle a Delcy Rodríguez, por lo menos no se ha dicho públicamente, que le entregue a una de las personas más buscadas de Estados Unidos. Punto de acuerdo. Y me parece que esto demuestra que... Te voy a dar un ejemplo. Esta es mi opinión y Carlos, me gustaría saber la tuya. Trump dice, Groenlandia va a ser mía sí o sí. Los países que no estén de acuerdo con esto, le voy a poner tarifa. Y los países que no estén de acuerdo con esto, yo me voy a encargar de bregar con ustedes. No dice, Venezuela va a ser democrática sí o sí. Ese no es el lenguaje. La suerte está echada. ¿O falta mucho para Bueno, el más articulado del equipo de Trump, incluyendo a Trump, es Marco Rubio. Cuando escuchas a Rubio, puede hilvanar ideas más allá de meros slogans. Y Marco Rubio ha dicho lo siguiente: esto es un proceso de 3 etapas. La primera etapa es la remoción de Maduro, un fugitivo de la justicia, es una operación de law enforcement. Eso es como lo enmarca, que era un enemigo de los Estados Unidos, era un terrorista, era todo lo malo y ahora mismo enfrentará a la justicia. Primera etapa. Segunda etapa, estabilización. Estabilización significa que no pérdida de vida, no disturbio, la economía que pueda retomar su rumbo, y con eso debe estar abriendo el espacio para que entren las petroleras. Y la tercera fase es la democratización. Recuérdate que Marco Rubio es quizás el ideólogo más fuerte dentro de la administración Trump del tema de la democratización, porque es un hijo de inmigrante cubano. Y de hecho Trump hasta, yo no diría que lo ridiculiza, pero no deja uno de saberle raro cuando él dice, bueno, voy a poner a Rubio a cargo de Cuba, porque después de todo, he comes from Cuba, qué sé yo. Es como que es un problema medio de él. Él está medio obsesionado y vamos a bregar con eso. Pero lo cierto es que hay una tercera fase que no se ha definido todavía. Y mientras Rubio esté ahí, no sabemos si en 6 meses Rubio se va, no sabemos si en 1 año Rubio se va. Recuerda que Trump es como el dios Saturno. Se come a sus hijos. O sea, todo el que se le acerca mucho a Trump, él lo devora. Y no sabe. Por eso J.D. Vance está en silencio. J.D. Vance como que lleva... J.D. Vance está midiendo porque J.D. Vance es muy hábil. Y tiene una base de por ejemplo, los Tech Bros. Casi todos están con J.D. Vance. Pero J.D. Vance está... Yo no quiero dar un paso en falso. Esta, como se le vendió a Trump, no fue como una liberación de Venezuela de las fuerzas del comunismo para ser democrática. Esa no fue la forma que se le vendió a Trump, porque Trump tuvo una campaña diciendo que había que parar de hacer eso. Se le vendió, queremos petróleo, este es el yacimiento más grande de crudo en el mundo y está siendo desperdiciado porque esta gente son unos bárbaros y son unos comunistas. Por último, John Ratcliffe, el jefe de la CIA, fue a Caracas a reunirse con Delcy Rodríguez. El jefe de la CIA pudo haberla llamado por teléfono. Pudo haberla llamado por un teléfono satelital de estos... Por Zoom. Encriptado. Fácil. O por un Cisco. Esto es una señal de aprobación brutal. O sea, esto es la señal
me parece a mí que el mensaje fue dado. O sea, mañana me Sí, reúno con María Corina en una conferencia, me reuní el jueves, ayer me reúno con María Corina, pero tú eres la figura que sabemos que tiene control de esto aquí y con la que vamos a tener que negociar. Digo, y de hecho, yo creo que lo que tú estás diciendo es claro. Una cosa es que haya comunicación. Otra cosa es que si sabemos de esa comunicación es porque la CIA quiso que supiéramos de la seguro. comunicación. Entonces, Sí, el New York Times no filtró Sí, esto de... sí. Ajá. No fue que él dijo, miren, estoy aquí en secreto. No. Quería que se supiera. ¿Por qué? Pues evidentemente para demostrar que las fuerzas de inteligencia de los Estados Unidos están trabajando con ella. Ella no la tiene fácil. Nadie en esa posición está fácil porque tienen que haber unos más, digamos, recalcitrantes pro-Maduro que deben estar cuestionando si ella fue la que lo traicionó, si ella es una traidora. Debe haber algo de eso. Y ella está utilizando la posición de yo soy lo menos malo ante Estados Unidos. Puede ser que yo no sea perfecta, pero yo soy menos mala que lo que va a venir. Y a los de allá le debe decir, mira, los americanos hablan conmigo. Si tú aquí pones a uno que no habla con los americanos, se nos puede poner esto bien feo. Ella está utilizando su posicionamiento como una especie de intermediaria y se puede quedar en el poder, podría quedarse. O sea, eso es parte de la incertidumbre de esta situación. Tengo un último que quería preguntarte, Carlos, y con eso terminamos el nuevo orden mundial. Irán. Se supone que Trump no iba a ser el que no se iba a meter en Medio Oriente. Y te voy a decir algo. Esta es mi única preocupación. Yo no soy fan del ayatollah. No. A mí no me gusta Irán. No. Yo creo que el ayatollah es... El problema que tiene el ayatollah realmente es que él es una figura religiosa en un país que no es tan religioso nada. Porque ese es el problema. Irán es un país bastante parecido más a Europa que... eso no es Afganistán, lo que quiero decirte. Pero la estabilidad de Medio Oriente siempre ha sido bien difícil de sostener. Y tú te metes allí, y pones a... No sé, o sea, suena como que podríamos volver a Irak 2003. Sí, es una situación... Que se estabilizó todo. Es una situación... La historia de Irán es fascinante y es un jugador súper importante en el mundo del Medio Oriente, el mundo árabe completo. Porque Irán, recordemos que el último líder de Irán que era pro Estados Unidos fue el famoso Shah de Irán, que tuvo apoyo de Estados Unidos, pero entonces luego la administración Carter empieza a soltar y como que esta idea de un rey y un Shah, y lo que vino fue la revolución del Ayatollah Khomeini y un estado teocrático con 90 millones de habitantes. O sea, Irán no es Groenlandia, son 90 millones de habitantes, con miles y miles de estudiantes universitarios, con toda una cultura. Los herederos del imperio persa, vamos a ponerlo así. Entonces, se ha dado una coyuntura donde toda la debilidad, debido a muchos factores, incluyendo la guerra en Gaza, la disminución del poder de Hamas y de Hezbollah, que son brazos que Irán alimenta. Todo eso ha ido erosionando ese agarre fuerte que tiene el gobierno de Irán, y una clase media educada ha estado dispuesta a irse a la calle a protestar. ¿Y qué pasó? Han muerto cerca de 2.000 personas. Y cuando hablamos, o sea, cuando en Estados Unidos se habla de la tragedia, que lo fue, de septiembre 11, murieron 1.900 y pico personas, casi 2.000. Pues aquí en una semana han muerto más de 2.000. No sé el número, pero... Y yo creo que Trump vio la oportunidad, de esas oportunidades meramente de olfato, de hacer un grabado, de decir, mira, si siguen los asesinatos aquí, si siguen las ejecuciones, yo me voy a meter y va a haber consecuencias. Se alega hoy en la prensa, y Trump lo dice, que gracias a eso se suspendieron las muertes, las ejecuciones que se iban a dar. Porque básicamente el régimen estaba matando, y eso está documentado por cualquiera de los medios internacionales, literalmente matando a los que estaban protestando en la calle. Bueno.